Hola, buenas, aquí Carry, bienvenidos a Gran Cross, bienvenidos a un videíto sobre las novedades que hemos recibido o que vamos a recibir para esta semana en la versión japonesa. Bien, no hay mucha cosa, o sea, ya dije que, llevamos varias semanas que son semanas muertas en el juego. Esto suele pasar, empezamos con el aniversario, semanas interesantes, 2 semanitas no sé qué, llegó el Ludociel, tampoco vinieron eventos muy tochos. Semana de descanso del Ludociel, solo nos han metido una torre que te cuesta literal 15 minutos hacértela. Y ahora, pues, obviamente, como el banner de Mael dura 5 semanas, vamos a recibir una segunda semana de descanso, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos pendiente. Y es esa extra semana de descanso, porque aún sigue estando lo del Mael, se va el banner del Ludociel, se sigue manteniendo el banner Festival, pero entra un nuevo banner de Step Up. Y aquí tendríamos lo que son las novedades de la versión japonesa. Bueno, pues tenemos a la nueva Freya, la Freya que se anunció o que se liqueó hace ya unas semanitas. Esa Freya que no sabíamos muy bien para qué era, si iba a ser para un personaje normalito, o iba a ser para alguna bestia, o iba a ser para PvE. No teníamos ni la más remota idea. Y bueno, en este caso, pues la tendríamos por aquí, la nueva Freya, el nuevo personaje que protagonizará esta segunda semana de descanso. Ahí está, ¿vale? Al final teníamos ahí sus dudas de su S2, si iba a ser una curación o iba a ser una ventaja. Al final ha resultado ser una ventaja, de hecho, pues ya lo comenté, que en principio le ponían que iba a ser una curación, pero resulta que le han cambiado y obviamente el fondo de la carta es azul, por lo tanto iba a ser una ventaja, ¿no? La tendríamos por aquí, va a ser un banner de Step Up, lo que significa que por 242 diamantes os vais a asegurar a este nuevo personaje, ¿vale? Banner, la verdad, banner así de Ragnarok. Tened en cuenta que este no es... O sea, es un personaje de Ragnarok, pero no pertenece a la celebración de Ragnarok. La celebración de Ragnarok vendrá la semana que viene, ¿vale? De hecho, la semana que viene debería haber directo presentándonos al nuevo personaje. Directo justamente el día 29 deberían enseñarnos al nuevo personaje. Lo digo por adelantar, porque este personaje no es de la celebración de Ragnarok. Es un personaje de Step previo a esa celebración. Bueno, en este caso, vamos a ver el tema de este personaje, lo tenemos por aquí, supongo que os pondré como siempre la traducción hecha desde Google Translator, porque al fin y al cabo grabo este vídeo antes de que haya ninguna otra traducción. Y bueno, la tengo por aquí. Es un personaje de raza desconocido, es un personaje que, como veis en los iconos, funciona... su pasiva es solo cuando está en combate y válido solo para bestias demoníacas, ¿vale? Así que, bueno, va a beber un poco de lo que hace la otra Megelda. La otra Megelda, tened en cuenta que funciona única y exclusivamente para el pájaro. En este caso, esta Megelda también va a funcionar para bestias demoníacas, pero tiene una cosita buena, que este personaje no tiene restricción de bestia. Cuidado con eso. ¿A qué tengo con eso? La Megelda azul tiene una restricción que pone en la batalla de bestia Rasbel. Jormungandr tiene una restricción que pone en la batalla de bestia Eikthin, el ciervo. La Zonar tiene una restricción que en la batalla de bestia Skoll y Hati. Y la reliquia de Freya tiene una restricción que es en la batalla de bestia de el Nidhogg. Este no tiene ninguna restricción, por lo tanto la puedes llevar en cualquier sitio. Supongo que lo han hecho un poco para tener otra segunda opción para poder hacerse el pájaro, ¿no? Al fin y al cabo, este personaje mantiene la reliquia de la otra Megelda, por lo tanto esa reliquia solo funciona en el pájaro. Pero bueno, tenemos por aquí. Cuando Megelda usa una habilidad en la batalla de bestias demoníacas, no especifica ninguno, aumenta las estadísticas relacionadas con la vida un 6% hasta un máximo de un 30%. Por lo tanto, lanzas 5 habilidades y tienes un 30% de estadísticas relacionadas con la vida, que es lo que hace la pasiva de la zona roja. Aumentas vida, tasa de regeneración, tasa de recuperación y robo de vida hasta un máximo de un 30%. Básicamente es un copy-paste de la pasiva de la zona, por cierto.
Otra cosa más. Cuando Megelda lanza una habilidad, aumenta los orbes de movimiento definitivo en 1. Así que, bueno, es exactamente la misma pasiva que la Zonar. Aumenta los orbes y aumenta las estadísticas de vida. Y luego, otra cosita que tiene es que si Megelda elimina una desventaja, va a curar un 20% de la vida máxima de los aliados que hayas dispeleado, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, en la primera fase del dragón, mete hemorragia y veneno. Lo aplica el dragón en la primera fase, ¿no? Básicamente, si lanzas el S2, que el S2 va a dispelear, lo que va a hacer esta Megelda es curar un 20% de la vida máxima. Esto está bastante bien que sea de la vida máxima porque al ser vida máxima es una cura fija. Si fuese de vida restante, que no sé si van a cambiar la traducción, pero si fuese de vida restante, cura bastante poco en comparación a esto, ¿vale? Si es de vida máxima y el personaje tiene 100.000 de vida, va a curar, pues, 20.000 de vida. Una cantidad fija porque tiene 100.000 de vida. Si por contrario, el personaje es de vida restante y le queda... si tiene 100.000 de vida, le queda 10.000 de vida, en vez de curar 20.000, va a curar 2.000, ¿vale? A eso es lo que vengo, que cura menos. Entonces, bueno, está bien esa pasiva para que sea una cura mejor. El S1, lo que sí vimos en los Lees, que daño contra un enemigo y quita 3 orbes de ulti, ¿vale? En este caso creo que escala 1-1-3, ¿vale? El tema de los orbes de ulti. Bueno, quita orbes con el S1, lo mismo que tiene la Zonar. El S2 es la misma habilidad que tiene el ATE, así que, bueno, podemos deducir que es un sustituto bastante decente para el ATE. El único problema que tiene es que no es de raza de las diosas, lo cual me molesta un poco para temas de utilizarlo en el dragón. Pero bueno, el S2 lo que hace es dispelear y dar lo que tiene la late, ¿no? Que si eliminas en plata, si eliminas una desventaja, vas a añadir un bufo de esto de endurecimiento, que creo que se llama, bueno, lo que tiene el mandamiento del drole. Y si quitas, si tienes varias desventajas en una dorada, vas a dar varias ventajas de endurecimiento, ¿vale? Que es un 30% más de resistencia. Bueno, en fin. La ultimate es la misma que la de la otra Megelda. Daño de esto, de Power Strike. Bueno, sin más. Veremos qué tal. Veremos qué tal porque este personaje en principio está para sustituir a la Elate. Porque la Elate tiene una cosa, que es que su ultimate da ese aumento de estadísticas defensivas, pero hay un equipo que no lleva que en principio no lleva el ATE y funciona bastante bien, que es con Freya, Ludo-Margaret, Arbus y Elizabeth Verde. Entonces habrá que ver si se puede llevar en alguna combinación así. El problema que es raza de las diosas. Vamos a ver la ultimate para que veáis un poquito el tema de la skin, que siempre es interesante. Así que, bueno, vamos a llevarla. Aquí mola. No es personaje exclusivo, es personaje del 242 y ya está. No es exclusivo de ningún tipo, pero bueno, ahí veis un poco el arte y toda la movidiña, ¿no? Bueno, temas de por qué digo que es un poquito rarita. Porque si nos vamos aquí a lo que es la Freya, la Freya tiene una cosita, que es que su reliquia sigue funcionando en el dragón. Lo único que no funciona es esto de aquí, ¿vale? Bien, en la batalla de bestia demoníaca hace 4 cosas la reliquia de Freya. Primero, los ataques de objetivo único cancela posturas. Segundo, por cada carta que lance la Freya, aumenta un 4% todas las estadísticas de los aliados hasta un 20%. La tercera, si todos los aliados son diosas, Freya también es diosa. Y la cuarta es que si todos los aliados son diosas, Freya va a aumentarse sus propias estadísticas ofensivas en un 10% por cada aliado que sea de las diosas. Eso es lo que no se va a aplicar. No sé si funcionará, yo creo que sí que se seguirá utilizando. De hecho, así por pensar alguna combinación, pues se puede llevar esta Megelda, porque cura y además dispelea. La Elizabeth Verde,
porque cura y además aumenta los orbes de la ulti, aunque esta también lo haga. Meliodas Traidor o Freyr y la Freya. Aunque no meta la historia esta de su pasiva de las diosas, pues puede funcionar bastante bien. Temas del banner, pues bueno, el banner es 242, como bien es sabido, bastante baratito sacarte a la nueva Megelda. Supongo que siempre hace del 30+1, pero al ser un personaje para bestias, yo recomendaría tenerla. No es gastarse 600 diamantes en este banner, es gastarse 242, lo cual está bastante bien. Y de temas de añadido a esto de aquí, pues deciros que tenemos evento de donación de las aldeas, Brave Battles y tenemos esto de por aquí. Esto de por aquí significa que tenemos farmeo de las bestias demoníacas, así que aunque sea una semana de descanso, pues por lo menos vamos a poder conseguir materiales extra, ¿no? Eso significa que cuando os paséis el piso 3 del pájaro, ciervo y lobos, vais a obtener, en vez de un material, vais a obtener 2 materiales. Por lo tanto, una reliquia, en vez de hacerlo en 15 tries, lo vais a hacer en 7-8 tries. Lo cual, pues bueno, podéis aprovechar para empezar a farmear o para seguir farmeando y sacaros esas reliquias que tengáis pendientes. Nada más, hasta aquí sería el tema de la nueva Megelda. Personajito para todas las bestias, lo cual está bastante guay en caso de que no tengáis, por ejemplo, a Jormungandr o no tengáis a la otra Megelda. Pues bueno, os puede servir bastante bien este nuevo personaje. Encima, personaje barato, 242 diamantes, personaje que puede llegar a pegar bastante bien y que tiene una pasiva support bastante interesante. Veremos qué tal el equipo para el dragón y si este personaje ha resultado ser el personaje del dragón, porque su pasiva no indica que sea exclusivo del dragón, indica que es para las bestias. Entonces, no lo sé. Tenemos la pasiva del dragón por aquí y la reliquia del dragón por otro lado. Entonces, no sé muy bien qué van a hacer y si van a sacar un personaje nuevo para el dragón o qué. Pero bueno, la Megelda tiene pinta de estar interesante. Tiene la misma pasiva que la Zonar. La cosa es que el nuevo set de cartas no funcionará con ella, a no ser que le decidan cambiar la pasiva. Si le cambian la reliquia, que no lo indica por aquí, la cosa es esa, que le cambien la reliquia. Si le cambian la reliquia, el personaje se puede volver bastante potente. De hecho, aquí sale algo. No sale nada. Si le cambiasen la reliquia, pues el personaje estaría bastante mejor, por el hecho de que si su reliquia le mete en el texto de que si todos los aliados son de la misma raza, cambia la raza, pues bueno, estaría bastante guay. Si no, es que no funciona con monodiosas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Hasta aquí el videito, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!